Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, Josué y yo, que vamos a hablar como cada mes sobre la película del mes, que este mes es una película muy especial que se llama Coco. Como habrás visto en las redes sociales, sabes que vamos a trabajar Coco. Y es especial porque en lugar de, como lo solemos hacer con José Repetitor, pues hoy tenemos al invitado especial que es Josué, que es mexicano y nos va a aportar mucho valor a esta charla y a esta tertulia del mes que esperamos que disfrutes. Pues, Josué, ¿te presentas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Lidia. Pues también ahí agradezco a José que se dio su tiempo y su espacio. Efectivamente, yo respondo a ese nombre de Josué. Soy nacido aquí en esta tierra mexicana y pues sí me da mucho gusto de compartir contigo la parte de mi cultura y lo que yo vi en esta película. Muy bien. Y vamos a empezar, como siempre, con las tres palabras que nos inspiran la película. Y empiezo por la primera. Y a mí, la primera palabra que se me viene a la cabeza sobre la película de Coco es color, color. Esa es mi primera palabra, porque la película pues efectivamente tiene muchísimo color, es muy colorida, es muy, diría yo, es muy México, muy todo con muchos colores. Así es que esa sería mi primera palabra. ¿Y cuál sería tu primera palabra que te inspira, Josué? Mi primera película sería Tradición. Mm, Porque bueno, ya quienes han visto la película saben que habla del Día de Muertos, pero en las primeras tomas hay una tradición de trabajar el papel picado, que es en donde empieza a mostrar lo que pasó, los antecedentes con Miguel, con los personajes y todo. Y esa es una tradición aquí bastante fuerte en ese día que se trabaja, la del papel picado. Y a mí es una que en particular me gusta mucho. ujú. Muy Esa. bien, tradición. Pues mi segunda palabra sería la palabra de música, porque también la película hay música durante toda la película y música muy mexicana también. Están los mariachis, la guitarra, el sonido tan mexicano, tan característico. Entonces yo elegiría como segunda palabra música. ¿Cuál No, y es? música también, curiosamente, es mi segunda palabra y es muy buena embajadora del país, ¿no? Este país tiene mucha música, no solo ranchera ni moderna, por decirlo así, y es una música también entre... La música que se ve en Coco es festiva también y también tiene su lado un poco triste o romántico y eso es bonito también. Esta es mi segunda palabra también. Muy bien. Pues yo la tercera, bueno, en realidad era la segunda, pero me la has robado, era tradición. ¿Ves? Bueno, estamos bien porque estamos Sí, conectados. sí, la verdad. Sí, sí, tradición. Es que, claro, toda la película se ve toda la tradición. Bueno, has explicado tú lo del papel picado, pero toda la tradición familiar que sabemos que tiene México, que transmite la película, pues es que no podría decir otra palabra que no fuera tradición, porque, claro, además la trama trata sobre el Día de Muertos y eso es muy tradicional en México. Entonces yo seguiría con la palabra tradición. Mira, ya nada más por agregar, es que también es como mi tercera palabra es Día de Muertos y vuelve también a este punto de la tradición, porque digamos que la trama de la película es seguir la tradición o no, seguir siendo un zapatero o seguir Efectivamente. tu propia voz o tu propia destino, digámoslo así. Entonces, pero del Día de Muertos es, como dices, es bastante colorido aquí en México, esa es mi tercera palabra, y yo creo que es la tradición más significativa por el hecho de aglutinar a las familias, ¿no? De dar un significado alrededor de quien ya no está. Sí. Eso es muy importante, yo digo, que en México, el Día de Muertos. Pues muy bien, está genial porque al final tenemos tres palabras en las que realmente se relacionan, tres palabras cada uno,
pero las hemos relacionado, las hemos relacionado muy bien porque realmente es así la película. Si no la has visto, tienes que verla. Sí, Y habla, pues, como decimos, del Día de Muertos y que se celebra en México. Y yo tengo que decir, Josué, que yo esto lo descubrí cuando empecé a ser profesora de español como lengua extranjera. Antes, la verdad que no me acuerdo si conocía algo, pero sí, en el caso de conocerlo, no era mucho. Entonces, a raíz de ser profesora de español, he descubierto esta tradición mexicana, que la verdad que me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado. Y conozco un poco lo que es el Día de Muertos en México, que se celebra el 31 de noviembre por la noche, ¿verdad? el primero Es el de primero. noviembre, No es la víspera del día 1. Ah, bueno, pues mira, entonces es el día 1 de noviembre. noviembre y se celebra durante todo el día. No, miento, eso yo ahora también estoy ya, necesito café. Es el 2 de noviembre, el 2 de noviembre, miento. Es Pero, el 2 de noviembre. El 1 de noviembre se celebra a los muertos, los infantes. Y ajá, el día 2 es el día bueno. Ese es ok, el día de todos los muertos. ok. Pero primero se hace como una celebración de los infantes o jóvenes y todo. Y ya después viene la celebración grande. Ajá. ¿Y es durante todo el día más la noche o solamente la noche? ¿O cómo es? Comienza a partir de la noche y todo el día. Ujú. Ah, muy Así bien. se acaba, sí. Perdón. Vale, no, no importa. Pues genial. Y sí que conocía pues que hacéis ofrendas, que se junta toda la familia, se reúne toda la familia y se hace, como has dicho tú, lo del papel picado y ¿qué más? Conozco que se ofrece comida y se ponen velas en las fotos, ¿no? Se reúnen las fotos de los difuntos, ¿no? Y ahí pues toda la familia lo celebra. Y me gustaría que tú pues nos explicaras más, porque yo lo conozco en plano teórico, pero tú seguro que lo sabes en plano, lo has vivido en primera persona. Sí, bueno. eh, el asunto del Día de Muertos se celebra, como dije, el día 2 y es el Día de los Santos Difuntos. Se le conoce así y bueno, cuando vinieron los españoles y todo, las culturas que estaban aquí en México antes de la llegada de los españoles celebraban este día. Uh -huh. Y una vez ya con la conquista y todas estas cosas, lo que se hace es una combinación entre la celebración prehispánica y los fieles difuntos de la Iglesia Católica. Ajá, Curiosamente, pues quedan en las mismas fechas. ya. Y entonces el Día de Muertos es una mezcla de ambas cosas. Tiene sus elementos, por ejemplo, prehispánicos, que es la flor de cempasúchil, es una flor muy llamativa, es una flor anaranjada, que es la que se coloca en los altares. Tenemos que encender las velas, cada vela representa el espíritu de la persona De que la ya no persona. está. Y también se enciende una vela del ánima sola, Uh -huh. para una persona a la que nadie recuerda o a la que no se le puso un altar. Uh -huh. Y que también ese día pues necesita llegar y sentirse recordada. Como vemos en la película, pues se pone todo esto, la Sí. comida que le gustaba, la bebida también, eh, se decora con flores, con fotos y todo. Y hay diferentes tipos de celebración dependiendo del lugar. Yo nunca he ido a cementerios, pero hay gente que va a los cementerios, saca los huesos de sus parientes, los limpia, la familia se sienta ahí a comer, llevan música en plena noche, se enciende también el incienso Uh -huh. y dependiendo, digo, de cada lugar de México. Hay un lugar en particular que se llama Janitzio, es una isla, y entonces ese es otro tipo de celebración porque las barcas o lanchas se van decoradas con flores y llegan hasta la isla. Uh -huh. Entonces ver las velas en la pequeña isla es algo bonito. Bonito. En mi Es, caso particular de casa, pues todo lo hemos siempre hecho de manera casera, ¿no? Aquí nosotros ponemos las calaveras de azúcar con el nombre de nuestros muertos, el pan y la comida, el retrato y demás. claro, eso te quería preguntar si era igual en todo México.
en todo el país o se diferencia en cada región o es más Sí, o menos? se diferencia yo creo que en cada región. Digo, a mí particularmente nunca me ha tocado asistir porque siempre lo he hecho mucho de manera casera, ¿no? Ujú. Y también, pues es en la manera en la que yo vengo educado de parte de mis abuelos, de parte de mis papás, y eso hacemos y tenemos que hacer como diferenciar entre ahora lo que es el Halloween, que también es como Ya, por las mismas fechas. sí. Sí, en Pero España la, también se introduce cada vez más la cultura o la tradición inglesa. Mm. sí, sí, sí. Entonces, pero de todas maneras es una tradición fuerte. Mm. Pero es una tradición más bien alegre o triste. No es más bien alegre, es más bien alegre. El sentido del humor del mexicano es también bastante particular y por ahí hay un caricaturista que menciona que el mexicano se ríe de lo que le duele. Mm. Entonces, si la muerte duele, pues no, te tienes que reír de ella. Ya, es O como genial. en la película, ¿no? La muerte es algo bastante irrisorio. No sé, se murió de viejo, qué bien. Se murió porque se tropezó con una cáscara de plátano y se golpeó, bueno, qué risa. Porque comió Sí, sí, un chorizo, se atragantó con un chorizo sí, y murió. aparentemente y murió. Mm. Perfecto. Pues a mí me gustaría también, Josué, que nos contaras todos los aspectos culturales que hay dentro de la película de Coco, porque hay bastantes. Y tú como mexicano creo que tienes un punto de vista muy bueno que nos puede ayudar a comprender mejor la película y también a conocer más en México. Bueno, pues voy a empezar siguiendo con lo del Día de Muertos y, y todo lo que conlleva, tal vez. No hay celebración en México que no tenga como invitado también a la comida. Eso es muy importante. Entonces, los platos de la comida mexicana son muy diversos, muy variados, algunos con picante, otros no, pero eso es algo que no puede faltar en ninguna celebración. Siempre va a haber un plato específico para ese tipo de celebración. Y también celebraciones son importantes porque juntas a la familia. Digo, no solamente el Día de Muertos, por ejemplo, el Día de la Independencia aquí. Bueno, pues te reúnes con tus amigos y familiares y la gente se viste, no sé, como Pancho Villa, las mujeres como revolucionarias, pero están todos en familia. Esa es el cuestión de las tradiciones aquí en México. ¿Qué más? Bueno, pues también hay, como lo vemos en la película, también hay mucho alcohol o mucho tequila. Como Sí. buenos mexicanos, esa es la bebida nacional y no puede faltar en ninguna celebración. Y aspectos culturales, bueno, también se dice que en cada hogar mexicano hay una guitarra, eso es de cajón, Sí. ¿no? Sí, eso se dice, digo. A mí me sorprendió mucho que al principio de la película, cuando decía que la familia de Miguel, el protagonista, era como nada de música, y yo pensaba, pero no puede ser, en México hay música por todos sitios. Y efectivamente es lo que dices, que al final cada hogar tiene, tiene una Sí, guitarra. de hecho, bueno, aquí ahora ya se ha llegado, la película permeó tanto que ya se empezaron a vender guitarras para niños pequeñitos, así diseñadas igual como en la película, ¿no? Con la calavera y el diente de oro y todo eso. Y también los aspectos que salen, que aparecen en la película, como lo de seguir con la tradición familiar, esto cómo se vive en México. Me refiero al hecho de que pues la familia de Héctor, perdón, la familia de Miguel De es Miguel. zapatero, es una familia de zapateros, bueno, porque ya conocéis la historia, que tiene que, mamá Imelda tiene que sacar adelante a su familia y se dedica a hacer zapatos y luego toda la familia se dedica a lo mismo. ¿Esto es tan así en México? ¿Es tan tradicional y Mm, cultural? Yo diría que a lo mejor en las partes rurales de México sí hay muchas tradiciones que se mantienen a la fecha. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, hay una tradición de los mujes, que son hombres que se visten de mujer ¿Mm? y después terminan actuando y viviendo una vida de mujer, pero es una tradición. Uh -huh. Y la familia
que llega a tener un hombre y se transforma en mujer, en un mujer, para ellos es un orgullo. Entonces hay cosas que a veces no se cuestionan en las tradiciones. Sí, sí. Yo no sé si ahora, bueno, en las ciudades, yo vivo en una ciudad, entonces no noto mucho estas tradiciones, pero en las zonas rurales sí, por ejemplo, a mi mamá le tocó el nombre porque en el calendario venía ese nombre de Mm, ese santo mm. y no había de otra manera. Entonces, ¿Cómo se afortunadamente llama tu mamá? mi mamá se llama María de Jesús. Muy bien. Entonces en el calendario nació el 16 y dicen, bueno, te toca este nombre. Sí, en España también antes era así, ahora ya no tanto, pero antiguamente tu nombre era el que caía en el calendario. O en la tradición de que te tienes que llamar como tu papá, Sí, o o el tienes que abuelo. tener la profesión del papá, Mm, y así. Sí, es un país de tradiciones fuertes, pero algunas yo creo que ya son obsoletas y no tienen mucho sentido en realidad. ujú, ujú. Muy bien. Pues repasamos un poquito qué nos queda por repasar, los más de la película, más cosas de la película. Eh, A mí me sorprendió también mucho el cambio del mundo de los vivos, cuando está Miguel en el mundo de los vivos, al paso al mundo de los muertos. Y me sorprendió mucho porque la verdad que visualmente es impactante, es todo lo que decíamos antes de las tres palabras, con mucho color. Pues eso me quedó como, wow, qué chulo, diríamos en español, en España, perdón. Y, y me encantó, la verdad. Y nada, quería compartirlo contigo y a ver cómo te había Pues impresionado a ti. fíjate que a mí me impresionó y digo, a pesar de que es una película que habla de México, no hecha por mexicanos, Ujú. lo que a mí me agrada particularmente es que ellos sí ahondaron en la cultura Sí, mexicana, lo que es las sí, tradiciones, lo que es el pueblo, como lo ves en esos dibujos, hay pueblos en México que lucen exactamente exactamente igual. igual. Qué maravilla. Entonces, esos detallitos a mí me gustaron mucho y cuando pasan al mundo de los muertos, bueno, yo veo ciertas referencias como un palacio de minería, Ujú. perdón, Palacio de Correos. Entonces es muy parecido. También por ahí cuando encuentra a su tatarabuelo, a Héctor, Sí. se ve por ahí también la pirámide de Quetzalcóatl con las cabezas estas de la serpiente emplumada. Mucho me gustó que incorporaron todos los elementos de la cultura mexicana y también lo hacen muy colorido y muy llamativo. Porque Yo, digo, con respecto a esto, estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que hay muchos detalles que si no estás muy metido en la cultura o eres mexicano, no te das tanta cuenta, ¿verdad? sí, por ejemplo, también está el detalle de los alebrijes, ¿no? Que Ah, es una figura, bueno, en México son figuras hechas de cartón y papel que a alguien se le ocurrió. Y entonces una alebrije es una mezcla de animales. Entonces, como vemos en la película, pues puede tener el cuerpo de un jaguar, una pantera con alas y cola de reptil. Y esto es puro imaginario mexicano, no es una invención de alguien en la película, ¿no? Es ujú. inventivo vamos, de un mexicano. Y sí, Pero si tú ves, estos alebrijes cumplen la función de guía espiritual, como aparece en la película. no, porque me parece que son de creación no tan añeja, han de tener, no sé si son de los 40 o de los 30, Ujú. entonces no tienen alguna función que yo sepa, nada más fue una mera artesanía que Ah, ok. alguien diseñó, alguien inventó y se hicieron bastante populares, entonces, pues no sé, puede ver, no sé, perros con cara de pez o Ujú. alas, y muchas combinaciones, pero se hicieron bastante populares. Ah, También perfecto. está, por ejemplo, cuando pasan los tranvías estos, bueno, las películas son como un tranvía aéreo, pero Ciudad de México tuvo también su época de tranvías. Ujú. Entonces son cosas que tú vas viendo y dices, sí, muy bien, se informaron y todo y se los agradeció, ¿no? Claro, sí, sí. Es que claro, he leído las críticas y decía justamente esto, que había respetado mucho la cultura y tradición mexicana. Entonces, pues claro, esto se ve, como bien Sí, dices. Mm, ujú.
se palpa. Y eso es bonito. A mí es una película que, como dices, es muy colorida y también tiene muchos mensajes, ¿no? Acerca de la tradición Sí. del trabajo, de la tradición de honrar a quien ya no está, de la tradición si debes de seguir tú con esa tradición aunque te parezca absurda, todas esas cosas. Sí, yo creo que es una película que tiene, lo que dices, mucha tradición y también valores. Hay valores y contravalores, porque el valor de la familia, de la ayuda, por ejemplo, cuando... Spoiler, atención, si no has visto la película, no veas esta parte. Cuando al final de la película toda la familia ya fallecida, la del mundo de los muertos, cómo soluciona los problemas, el problema que tiene Miguel, y toda la familia pues unida lo ayuda, esto es muy bonito. Y también tiene contravalores, como por ejemplo el personaje de Ernesto de la Cruz, el gran admirado de Miguel, pues que al principio pues era un héroe y todo era perfecto y al final descubrimos que, bueno, pues que para llegar a donde está también hay que hacer cosas que a lo mejor no están bien o no te gustan y es un contravalor realmente. Podemos aprender también de eso, de esa lección que nos da también la película. Y eso a mí me ha gustado mucho. Y fíjate lo importante que dices del contravalor. Bueno, yo lo veo en un término de película, que no es una película donde se muestre como el protagonista y el antagonista. De hecho, Ernesto de la Cruz se vuelve antagonista después de la mitad de la Sí, película. sí, sí. Tú no piensas que es el villano y tampoco lo es, ¿no? Son circunstancias que pasan. Pero yo quiero preguntarte, Lidia, a ver, ¿tú qué similitudes o a quién pudiste reconocer, no sé, de la cultura mexicana, algún personaje o viste que se inspiraron en tal o cual? Sí, sí, yo he reconocido a dos que recuerde ahora mismo. Uno que es Cantinflas, que se ve muy, muy poquito, y es que en España, yo recuerdo, bueno, Cantinflas es muy querido, era muy querido en España y veíamos siempre las películas. Recuerdo con mi padre viendo esta sesión de tarde después de comer y reírnos con él, o sea, Cantinflas, y también a Frida Kahlo, claro, a Frida se la reconoce fácilmente Sí. a estos dos personajes y es que es lo que decimos, que, está, que la película tiene de todo, o sea, ha llegado a incluir también a estos personajes tan característicos de México. Y creo que se me olvida alguno más. ¿Tú has visto alguno más, creo? Por ejemplo, bueno, ahí sale también el luchador, gente que hace lucha libre, y por ahí sale el santo, que era el enmascarado de plata. Sale él ahí. Pienso que el personaje de Ernesto de la Cruz estuvo muy influenciado por lo que era el cine de charros en México. Entonces sale también ahí Pedro Infante y Jorge Negrete, que fueron dos Sí. exponentes para las películas mexicanas. Y ahí pues nota la influencia, ¿no? En Ernesto de la Cruz. Perfecto. Y ya para ir terminando esta charla tan divertida, te quería preguntar si te ha gustado la película y si la recomendarías a la gente para que la vea. Sí, sí me gustó mucho y también es una cosa a mí que me sorprendió. Yo pensé que Coco se refería al protagonista y también termina siendo una historia de amor y de mucho cariño a la que no es la protagonista de la película, que es Coco y que es la bisabuela Sí, es la bisabuela de Miguel, porque su de abuela es Miguel. mamá Elena, sí. Sí, entonces eso me gustó mucho y bueno, yo debo decir que sí, sí la recomiendo precisamente por estas cosas que se ven. Se ve también el valor de aceptar que tú te equivocaste, o sea, de reconocer los errores Sí, y de cómo se excluye también a un miembro de la familia, que no se debe de hacer. sí. Sí, eso es algo muy bueno y incorporar de nuevo a la familia, a ese personaje que no estaba tan presente, eso es un valor bueno que debe, no sé, me pongo nervioso, pero deben de verla. Sí, yo igual, yo la recomendaría, claro que sí.
Además, con el dossier de trabajo que he preparado, pues podéis profundizar en esto y mucho más y trabajar con vosotros mismos o con alumnos o con los hijos. Y sí que la recomendaría porque, como dice Josué, hay muchos valores, es muy divertida, es emocional y yo también me pasó como a ti, que pensaba que Coco era el niño y realmente Coco es la bisabuela. Y el final es muy tierno, es muy bonito y además no Sí, te lo sí, sí. esperas porque mm, como toda la película están presentes los demás personajes, no te esperas que realmente luego den la importancia que han dado a Coco y a mí me ha encantado. Sí, la verdad es que está muy bien llevada, muy bien escrita. Y también para quien tiene corazón de pollo, decimos aquí en México, bueno, seguramente le brotarán algunas lagrimitas ahí, A mí. porque le llega, le llegan las emociones de cada persona, ¿no? Y cada persona supongo que tiene esas cosas con sus padres o sus abuelos, ese tipo de relaciones. Sí, ampliamente recomendable. Y también tiene música bonita, también esa canción de Recuérdame, de verdad me gustó mucho, aunque son líneas muy simples, son muy significativas. Sí, pues muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Josué. Me ha encantado charlar contigo y descubrir mucho más sobre México y la cultura de Día de Muertos y, bueno, la cultura en general mexicana. Y si nos cuentas dónde te pueden encontrar y, bueno, un poco de ti. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como ZZYSHHH, tres veces la letra H, y en Facebook me pueden encontrar como facebook.com diagonal GRYLL. Es una broma ahí para mi mamá porque se apellida Parrilla, pero le decían grill en el trabajo. Entonces, Ah, muy bien. De todas formas, pondré en el cajetín de comentarios de tus links, ¿vale? Y nada más, pues esperamos sí, sí, que os haya gustado, que nos vemos el próximo mes con la siguiente película del mes, ya con José Repetitor, y un beso para todos, ¡mua! Y muchas gracias por estar aquí. Adiós. vale, gracias. Adiós, Lidia.